Bueno, acá estamos de vuelta en el podcast Sapo de Otro Pozo con mi hermano Alejandro. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes, ¿cómo anda gente querida y feliz? Como bien dijo Gaby, Sapo de Otro Pozo versión 2.1. Sí, vamos. Desde la mitad de la Argentina, desde el norte y desde el sur. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y que hemos todos renegado alguna vez y vamos a seguir renegando el resto de nuestras benditas vidas, que es la burocracia. ¿A quién no le ha tocado vivir un momento de disgusto con las benditas burocracias, ya sea en un ámbito municipal, en un ámbito privado o en un ámbito gubernamental, por así decirlo? Sí, no, la burocracia es algo de lo que no se puede escapar. La muerte y la burocracia es lo que define nuestro horizonte de vida. Eh, Así que bueno, a ver, antes de tener una actitud de rencor ante la burocracia, ¿sirve para algo la burocracia? ¿Podemos vivir sin burocracia? ¿Podemos prescindir de la burocracia? ¿Vos qué decís, Ale? En mi experiencia, antes quiero hacer un descargo, porque no toda la gente que trabaja en el aparato burocrático, porque vamos a sacar con una mano en el corazón, no todas las personas que están ahí son malas y no es que todo el mundo te quiere poner palos en la rueda. Hay el sistema que a veces también es perverso en sí, pero hay personas que en el aparato burocrático trabajan muy bien. No es que sean todos malos, No, esa no es la idea. Por eso no hablamos porque de si no personas pareciera que no estamos hablamos diciendo que todo el mundo que trabaja. no es hablar del burócrata, sino de la burocracia. Bueno, pero también la burocracia lleva al burócrata a Obvio, ser como sí. son. Está ahí la función humana. Pero la cuestión es que renegamos de los papeles, de los sellos, de las firmas, de las instancias, del circuito de oficinas, de la copia legalizada, ¿qué otra cosa se me ocurre? De la postilla de la carpeta, que tiene que ser carpeta, no sé, de un tipo, carpeta de otro tipo, que tenés que llenar el formulario, que tenés que inscribirte, pedir turno. Eh, Mínimo es frustrante. Entonces, No solo que es frustrante, a veces el aparato burocrático no es legible para una persona que no está en el medio. ¿cómo Como sería por eso? ejemplo, uno tiene que hacer un trámite nuevo, debemos decir, de colocar X servicio, por decirle algo que casi siempre en todas las provincias, por lo menos en este país, son privados. Y dicen, tenés que ir a la oficina 22 de subsuelo 40 y tenés que tener el sello de la oficina 23. Y vos sí, ¿qué es eso? Claro. ¿Y preguntando no es suficiente? ¿Cómo? ¿Preguntando no es suficiente? Si yo pregunto cuál es el sello 23, ¿te lo dicen? Y en la gran mayoría de los tiempos no. Pasa que, bueno, como es, a ver, la burocracia es el poder ejercicio desde el banco, ¿no es cierto? Desde un banco, desde un escritorio. Porque nosotros queramos o no queramos, la gente que trabaja en esos puestos tienen un poder. Claro, sí, sí, sí. Tiene un estatus elevado porque dicen si el papel sigue su trámite o no sigue su trámite. Si avanza o no avanza. Exactamente. Y ese papel Y que muchas avanza o no veces por ahí avanza lo puede que ser la pasa, diferencia entre un préstamo, una beca o simplemente acceder a un servicio. exactamente. Yo creo que hay una mala profesión de la burocratización. Cuando alguien dice que trabaja en algún estado o algo, y bueno, siempre está el viejo chascarrillo, qué sé yo, sos empleado municipal, vas a tomar mate nomás tu trabajo. Claro. Que no es siempre así, por eso, como siempre digo, pasa que por ahí se da en los estamentos más bajos de la burocracia poner gente que no está asignada para tal tarea, ni siquiera se las instruye. Sí, lo curioso es que el- la idea de la burocracia, que a eso yo preguntaba, proviene desde que somos muchos y nos tenemos que organizar. De repente se juntó muchas personas que quieren hacer
cosas similares o cosas distintas y tenemos que empezar a organizarlo y nos sirve mucho organizarnos en papeles. Entonces, el DNI es un trámite burocrático, ¿no? Vos no te acordás porque mayormente te lo hace tu madre, padre o tutor, pero sin ese registro de identidad vos no sos reconocido, ni siquiera te dan algunos derechos. Entonces, hay algo que si vos tenés gente capacitada en la burocracia, No sería ciudadano. claro. Y que estábamos hablando justamente que el burócrata es un ciudadano con poder porque la burocracia te habilita ciertos derechos, privilegios, opciones y así te los puede anular. Y ahí quizás está lo perverso que decís vos. Hay gente que sabe eso y lo utiliza de manera retorcida, que sabe que puede negarte cosas, ¿no? Por más que no sea no sea su potestad el negarlo, pero con el simple hecho de no recibir tus papeles te puede demorar todo un año o algo. Por ejemplo, un ingreso a lo que sea. O más, o más. Pasa que, bueno, sí, yo entiendo también con mi corta experiencia que depende del estamento de burocracia que hablemos, son las suboficinas burocráticas que uno no sabe, no entiende para qué están hechas, propiamente dicho. ¿Para qué querés la subcomisión de la subcomisión de la subcomisión directiva? Cuando con una sola se podría organizar mucho más rápido. Claro. ¿Y por qué crees que pasa eso? A todos me ha pasado que ir a hacer algún trámite y tenés que ir a la subcomisión y tenés que tener este sellito. No, tenés que ir al otro estamento y hacer otro. Y que tampoco están organizados hoy con la tecnología. Podríamos hacer que la burocracia fuese mucho más sencilla con 2 clics de distancia y cuando vos vas no tienen ni tus datos actualizados. Oh, sí. ¿Viste cuando falta el cruce de datos y tenés que hacer vos el trámite para que se crucen los datos? Tenés que ir a las 3 suboficinas. Claro, se supone que el trabajo es de ellos encima. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Porque sos el interesado, te van a Yo como decir. individuo me refiero, no es que me he pasado un caso personal. ¿Y por qué crees que se complica tanto lo que podría ser tan sencillo? Yo voy a hablar de la experiencia que tengo en este país para que la gente que no me conoce, yo viví tanto en Córdoba, capital, como en Buenos Aires, 4 años en cada lugar y después acá en Rawson Chubut el resto de mis años de vida. Argentina. Gran parte del aparato burocrático se da también para meter gente en aspecto político. Apa. Yo no sé cómo será en el resto de la Argentina, que no conozco, por ahí si alguno ve esto y cuente su vivencia, pero año a año el poder, el aparato burocrático se va creciendo y vos decís, ¿qué hacen? Nos quejamos de que no hay plata para ciertas cosas y el aparato burocrático, el sistema, se sigue englobando de gente. Está bueno eso, ¿no? El sistema crece por razones políticas, no por razones organizativas, gubernamentales o estatales, ¿no? Crece ¿No? por una función que con intenciones políticas, económicas específicas. Sí, sí. Y vos decís, bueno, con más gente tendría que ser más rápido y más eficiente. Y la verdad que año a año uno lo ve y no es ni más rápido ni es más eficiente. Siempre me hace acordar cuando yo por ahí alguien me pregunta de burocracia o hablamos del tema, el meme de los obreros que volvemos. Hay 20 personas, hay uno trabajando haciendo un pozo y el otro es el presidente, el otro es el subcomisario, el otro es el ayudante, el otro es el capataz, pero hay uno solo trabajando de 20. Y sí, se sobreexplota el rol de celador o vigilante, lo cual eso acumula lugares dentro de las oficinas, pero el que tiene que hacer el trabajo práctico, el lograr práctico, siempre es uno o unos pocos. De ahí que haya burócratas que sean eficientes y mayormente sean la minoría y no la mayoría. Porque la mayoría su trabajo es No, sí, sí. ser vigilantes, transferir, comunicar. En... Yo igual creo que
burocracia tiene que existir, o sea, porque tiene que haber un ordenamiento de las cosas, por lo menos para saber qué tenés. No es que estoy discutiendo que el sistema burocrático es un error y no tendría que existir. No, yo lo odio la burocracia con todo mi corazón. Por ahí. Y pasa que alguien tiene que llevar el control de algo. Bueno, está bien. En cuanto Hay muchas cosas que odio y existen igual, así que no puedo. Pueden simplemente subsistir sin mi aceptación. No le va a importar. Claro. Es más, aún con mi odio y todo, tengo que hacer trámite burocrático todos los meses, así que si vamos viendo quién va ganando la pulseada, por lo menos hace varios años voy perdiendo yo. No. Sí, no, acá no la va a ganar. Lamentablemente, uno ve cómo crece año a año y tampoco se ve una finalidad. Vamos a suponer, ¿cuántos trámites hay que hacer para aprobar a alguien en un boletín? Ya que tanto nosotros dos estamos en el sistema educativo, a veces decís, pero si le tengo que pasar la nota nomás. Claro. ¿Por qué tengo que recurrir a 3 instancias diferentes? Sí, y estamos pensando en lo mínimo. Porque eso después se eleva al Ministerio de Educación Provincial y al Ministerio de Educación Nación, se emiten los títulos suponiendo que terminaron la secundaria o el superior. Claro, estamos hablando en algo así chiquitito, claro, que uno es el encargado y no tiene más intermediario en ese paso. Claro. Estaba hablando la otra vez con mi pareja y le comentaba de que hay un libro de un tipo, se llama Russell Aikoff, que vos solamente lo has visto también en la biblioteca de papá. Y había una frase que lo leí y me quedó grabada, que decía, para saber bien qué es lo que tenemos que mantener del sistema burocrático cualquiera del que estés hablando, sea desde un municipio hasta un ministerio a nivel federal, tiene que hacer este ejercicio mental. Imagínese que ayer a la noche se prendió fuego todas las oficinas, toda la información, todos los datos, todas las computadoras, se perdió todo. Entonces usted tiene que hoy hacer funcionar ese sistema, por ejemplo, el Ministerio de Educación, con las herramientas que se tiene hoy en día. ¿Cómo lo haría de la forma más eficiente? Entonces, cuando te ves obligado a crear un sistema burocrático desde cero, te vas a dar cuenta que ciertas oficinas eran necesarias. Por ejemplo, mesa de entradas. Un tipo o una tipa viendo las cosas que están recibiendo. Pero también te das cuenta que hay ciertas oficinas que no son necesarias. Por ejemplo, la subsecretaría de fotocopias legalizadas. ¿Para qué necesitas una subsecretaría de fotocopias legalizadas? Eso creo que es un buen experimento mental. No sé qué pensás vos. Sí, que a ver, si los que estuviesen a cargo tendrían, sacando el aspecto económico, porque también acá se vuelve después medio sensible, si uno tuviese que solo quedarse con el aparato burocrático que funcione y sirve, lamentablemente después borramos más del 50% prácticamente de la gente que vive del sistema burocrático. Claro. Sacando el aspecto económico y la carga social que tiene en cuanto a contención de gente, y te quedas con 2 o 3 oficinas nada más. Y la pregunta es, ¿tenemos que construir la burocracia entonces por lo económico o por lo eficiente? Ajá, se puso seria la cosa. Chan, 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 chan. Uno tendería siempre a creer que tratan de hacer las cosas lo más eficientes y eficaces posible, pero cuando uno va a la realidad, no es así. Y a veces es cosa de razonar. 2 segundos. Por ejemplo, a ver, en pleno invierno, acá que los fríos por ahí son más crudos, no podés tener una cola de abuelos de 2 horas esperando fuera en la calle para que paguen. O para que cobren. ¿Sí? Tenés que hacer algo para que sea mucho más fácil y accesible. Tenés que pensar cómo facilitarle la vida al usuario en este caso y no cómo es la vida del que está adentro, que muchas veces no está capacitado. Lo uno reniega es que no está capacitado para la función que cumple. Yo creo que toda persona se puede ser eficiente y eficaz. Hay que encontrarle la vuelta para capacitarlo y que sea prolijo en su trabajo.
Sí, y a veces no se los capacita porque el gerente o el administrador o la administradora, lo que sea, no tienen la motivación de capacitar o ocuparse de que estén capacitados sus subordinados, por decirlo así, los que están por debajo de su jerarquía. Qué sé yo, el jefe de la oficina no le preocupa. No le preocupa que esté capacitado, el mínimo básico, y de ahí para adelante, olvídate. No, me ha pasado muchas veces que... Bueno, Sí. yo, No, sí, dale. sí, sí, Tu ejemplo va a ser mejor que el mío. yo digamos, entre lo que fue del 2021 que terminó y lo que empezó, he visto dos horrores, y yo le digo a la gran sociedad que yo escribo con horrores de ortografía, pero trato de resolverlos y me fijo si tengo alguna duda en el toque, pero vi una exposición policial que tomó un policía con errores de ortografía y una carta y una nota de una secretaria municipal que tenía que entregar también con errores de ortografía. Ahí estamos en un problema garrafal de la parte burocrática del sistema. Sí, porque encima también la gente que está ahí, cómo trabaja, representa al propio sistema. Entonces, eh, el conjunto de desconocimientos o ignorancias también se transfiere en el conjunto de desconocimiento e ignorancia del propio sistema, ¿no? Uno le da un poco de terror ver si alguien no sabe ciertos elementos básicos de relación o de comunicación, dice cómo van a resolver otros problemas que son más sofisticados en términos burocráticos nomás, ¿no? Es decir, por ejemplo, saber que el papel llegue a destino, ¿no? O que tenga el sello adecuado, o saber que el sello sea el legítimo, no sea uno falsificado. Porque si no podés distinguir ciertas precisiones, ¿cómo vas a distinguir otras precisiones? Ah, no, es lo que lamentablemente uno por ahí se encuentra. Pero vuelvo a repetir, no son, tampoco hay que meter todo en la misma bolsa, no son todos. Hay mucha gente de carrera que trabaja muy bien y es eficaz y eficiente en su trabajo. Y por algo llegan a donde están con su trabajo y su trayectoria de su carrera. Digo, no hay que ponerlos todos en la misma bolsa No, porque por ahí se puede uno hacer se carrera queja siempre, burocrática. pero por supuesto, hay gente que es muy eficiente y eficaz, pero bueno, a veces te encontrás con estas cosas de la vida que vos decís, ah, papá, y uno laburó, se gastó estudiando una carrera universitaria, todo, y ¿para qué? para, que- para encontrarte con la falta de tinta en el sello. No es que no te queremos sellar, no tenemos la tinta. Vos me Eh, habías dicho que habías visto un video de pasa. Cantinflas sobre la burocracia. ¿Cuál era? Sí, si pueden, busquen, hay un video de Cantinflas que trabaja en un aparato burocrático estatal, al cual está muy bien personificado cómo él trata al aparato burocrático de los dos lados. ¿Por qué el aparato burocrático existe y quién es que lo mantiene? Él está renunciando a su puesto de trabajo. Si pueden, búsquenlo. Cantinflas, busquen burocracia. Es cortito, de 7 minutos, y donde habla que muchas veces los que están en el aparato burocrático se olvidan que ellos ejercen el poder desde el escritorio, ¿sí? Y son los que le dan a la sociedad los trámites que necesiten hacer y a llevar a cabo. Pero ¿quién les paga el sueldo? Son los mismos ciudadanos que pagan los impuestos. Entonces, sin uno no puede vivir el otro, pero muchas veces el poder desde el escritorio les hace olvidar de dónde sale su sueldo. Sí, sí. Me hiciste acordar mientras estaba hablando de eso no me acuerdo de quién, un actor, una actriz de cine hollywoodense decía eh, que para formar a las personas lo mejor que se podría hacer en tema de tratos interpersonales es que tengan que trabajar un periodo en atención al público. ¿No? Porque Oh, eso te va a dar cierta perspectiva hacia cómo tratar y cómo te tratan, ¿no? Porque trabajar la atención al público, que es parte de ciertos aspectos de la burocracia, realmente define mucho cómo uno se para. Yo, por ejemplo, cuando estudié, trabajé mucho tiempo en atención al público, yo sé que vos también, y, y eso te da hasta ciertas formas de tratar y reconocer
posturas, gestos, tonos, te da una facilidad y hasta te da manera de suavizar problemas con un buen vocabulario, ¿no? Un latiguillo que baja los humos y evite que se prenda fuego la oficina. El Sí, aprender sí, a través... para los que nos estén escuchando, si quieren sufrir, hagan atención al público un año, los que no trabajaron nunca en atención al público, en cualquier rubro, Sí, sí. hagan un año de atención al público y no van a querer volver. Se te curan todas las pulgas. O sea, te vas a dar cuenta ahí que es un trabajo bastante sacrificado. Porque, a decir verdad, el público, por ejemplo, en este caso nosotros, es insoportable. Cuando uno pide algo, es verdad que el que está del lado del escritorio tiene poder, ¿no? Pero también el consumidor o el usuario es bastante agresivo. O sea, como decías vos, es un doble juego que si no se respetan ambas partes, termina siendo algo bastante desastroso, incómodo por lo menos. Yo he visto gente que insulta a la Por cara. ejemplo, también hay mucha gente que no sabe lo que quiere a la hora de ir a pedir cualquier cosa y se termina enojando, pero porque la dificultad la tiene el mismo usuario de la índole que sea, ¿no es cierto? Claro. Y a ver, Porque a veces van y se quejan. ¿Qué consejo le podríamos dar al usuario de nuestra humilde experiencia? A mí se me ocurre Al uno. usuario que primero reconozca su necesidad o su problema. Primero tiene identificado cuál es su necesidad o su problema y que sepa a dónde está yendo. Por ejemplo, yo trabajé en cocina y sigo trabajando en gastronomía en el ambiente. Desde los 15 años, tengo 37 años ya. Es muy raro, la gente no sabe algo que es muy típico, cuál es la diferencia entre a punto y jugoso. La gente cree que a punto es el término jugoso. Cuando te lo piden a punto, lo quieren jugoso. Cuando lo quieren jugoso, lo quieren a punto. Por ejemplo, en eso. Las veces que yo he renegado con los clientes que no saben lo que quieren, en algo tan práctico como es el punto de cocción de una carne, pues me dice, lo quiero a punto. Se lo largas a punto y, no, esto está jugoso. Y bueno, pero ¿vos qué querés? Claro. Si no, lo tenés que sacar seco, por ejemplo. Y otra cosa, por ejemplo, se me cortó el servicio de internet. Y bueno, ¿y qué luces tenés prendidas? No sé, no hay electricidad en mi casa. ¿Qué ha pasado también? Sí, Entonces, el problema no es que se te cortó internet, el problema es que se te cortó la electricidad. claro. Entonces, hay que identificar el problema y qué es lo que uno quiere hacer. Esto dije por ahí casos muy ambiguos y muy extremos, ¿no es No, cierto? no, pero la idea es de lo que Nuestro nosotros padre siempre conocemos. dice, y yo siempre me acuerdo, ¿Qué dice papá? doy el ejemplo que siempre dice papá, que siempre lo molestan con la parte de informática. Le dicen, no mande la computadora, ¿está prendida? No. ¿Está enchufada? No. Primero fijarse qué es lo que pasa para poder llegar a alguien que te lo resuelva. Muy bien, me gusta. Yo agrego a eso no tener miedo de preguntar. Es decir, mira, buscar la información, como decís vos, saber qué es lo que uno quiere y preguntar, no sé cómo hacer esto, con quién tengo que hablar. Muchas veces las oficinas tienen esta mesa de entrada para que uno pregunte eso. Dice, necesito resolver un problema de índole, como decís vos, qué sé yo, se cortó el servicio de internet y tengo luz. ¿A dónde tengo que ir a preguntar? Y te van a decir, o vas a la oficina o te comunicas a este número. Muchos de los problemas que uno tiene ya lo han tenido miles de imbéciles antes que nosotros y por lo tanto ya hay como ciertos pequeños pasos resueltos a los cuales se pueden seguir. Entonces, no tener miedo, es mejor parecer estúpido 5 minutos que estúpido todo el día o toda tu vida. Entonces, preguntar así sin tapujo a mí me ha servido muchísimo, más para hacer el trámite en el Ministerio de Educación, que yo soy un quemo y digo, mira, yo no tengo, me cuesta mucho hacer esto, entonces anoto lo que me dicen, paso uno, y aún así, a veces hasta me he equivocado y he tenido que volver a preguntar, que eso es frustrante, ¿no? Que uno quisiera que sea más rápido, pero bueno, no siempre es más rápido. No siempre es más rápido, pero a veces no es rápido porque uno Sí. no lo logra hacer. Y también otro consejo para todos los usuarios, vayan con alguna tranquilidad y paciencia, porque no son la única persona en el universo
que necesitan que le resuelvan. Así como ustedes están apurados, que le tienen que resolver algo, la persona que lo está atendiendo atendió 500 personas en un día y también puede estar cansada. Claro. ¿Sí? También se puede cansar, también puede tener un malestar, también puede haber tenido un mal día. Entonces, si nos tratamos por ahí todos un poco más cordiales, tanto en usuarios como gente encargada, va a ser un poco más ameno, porque un hola, buen día, ¿cómo estás? También siempre es mucho más fácil de la otra parte que te reciban con amabilidad. Ah, sí, Si uno sí. va con un carácter chocante, por lo general la persona que te atiende no es la responsable de solucionar el problema que vos tenés. En cuanto a servicios, por ejemplo, ¿sí? Cuando vos te falla un servicio de X índole, la que está en mesa de entrada no es la encargada de resolverte eso, no es la técnica. Entonces tampoco descargarnos con esa persona. Claro, ¿no? Está muy bien. Y me gusta, quiero hacer acento a algo que mencionaste, pero para que quede más claro, ir con tiempo. Vos tenés que saber que podés estar fácil 2 horas para responder una de las preguntas que tenés. Pero mejor irte con la respuesta que irte apurado y quedarte con más problemas, ¿no? Yo siempre que voy a hacer trámites burocráticos me armo de paciencia y me he llegado hasta pedir un día, o sea, un día libre. Digo, una vez bromeaba con mi pareja, digo que tengo tanto trabajo que me tuve que pedir un día libre para hacer mi trabajo, porque tenía que hacer unos trámites burocráticos para el trabajo que estaba haciendo, que tuve que ahí está lo perverso. Uno no debería, en principio, en los derechos, no tendría que hacer esas cosas. Pero bueno, hay ciertas cosas que uno tiene que encontrar cómo negociar y cómo posicionarse. Podemos ir a pelear y discutir y quizás terminar totalmente agotados emocionalmente o ser más prácticos. Y ahí va lo otro. Muchos de los trámites, por lo menos hasta desde estos últimos 2 años, se han transformado en trámites virtuales y se pueden hacer mucho más rápido. Yo, por ejemplo, hace poco tenía que hacer un trámite en la policía, que estos trámites, ¿cómo se llama? Para ver los antecedentes. ¿Certificado de domicilio? Claro, certificado de Ah, antecedentes, porque me estaban por dar un cargo y te piden, cada vez que te dan un cargo nuevo, te piden cierta documentación. Entonces, ¿qué hice? Entré a la página y lo podía descargar. Podía descargar directamente el certificado. No tenía que ir a pedir que me lo hagan, como ya lo había hecho una vez. Entonces, se han digitalizado muchos procesos burocráticos que eso te va a ahorrar muchos problemas. Ahora, hay ciertos trámites que son un tope y bueno, vas a tener que ir personalmente y ahí está armarse de paciencia, digo yo. sí, sí, también recordar que no en todos los lugares la burocracia es igual. No, Siempre hay lugares más prácticos y menos prácticos. Por lo general, donde hay mayor volumen de gente, están más automatizadas las cosas, o también porque los recursos con los que cuentan son superiores. Yo les hago acá un ejemplo. Acá, para sacar donde vivo yo el carnet de conducir, tenés que ir a un lugar. De ese lugar te dan un papelito que tenés que elegir a 3 o 4 médicos que están avalados por el municipio. Volvés de ahí, te dan otro papel para sacar que no tenés antecedentes y multas a nivel nacional, que no está automatizado todo en el mismo lugar. Después me voy al Tribunal de Faltas Municipal, ya voy a 4 oficinas, porque voy y vengo. Y después tengo que ir a la municipalidad a pagar en efectivo y volver con el cartelito para que me den, con el comprobante para que me den el carnet. Esa parte burocrática acá es muy tediosa. sí, nada. Te dan ganas de decir cómo no puede estar automatizado o por qué si no puedo pagar en el mismo lugar que estoy sacando el carnet. Claro, Si es del mismo lugar, del mismo ente. todo termina en el mismo lugar. Pero bueno, por ejemplo, entiendo que en Buenos Aires es totalmente diferente sacar el carnet. Vas en el mismo lado y lo sacás ahí al toque. Claro. Pero seguramente te vas a demorar lo mismo en ir y venir porque tenés 2000 personas antes que vos haciendo ese trámite. No, obviamente, pero bueno, imagínate si las 2000 personas tuviesen que hacer los trámites que las ida y venida para hacer acá una sola. Claro, sí. No, no sería. Bueno, genial. Creo que hemos tocado las necesidades, las innecesidades, las frustraciones y las potencias de la burocracia. No sé si querés que digamos algo más sobre el tema. Ya hemos hablado como media hora. Me increíble cómo pasa el tiempo. No, yo calculo. Hemos tocado en amplio tema, si bien no tocamos el aspecto histórico, que bueno, por eso podrá ser en otro momento,
pero es lo que más nos toca La la cotidianidad persona del que día a va y día. está con los servicios y está con los trámites y está con una burocracia, lo que nos toca vivir hoy. Es que para eso este podcast son las charlas que tendrías con otros, pero esta vez la tienen con nosotros. ¿Para qué charlar con otros? Charlar con nosotros, está todo bien. Claro, y bueno, y después que escriban, a ver, los 3 o 4 personas locas que nos escuchen, que escriban a ver qué les parece el aparato burocrático, cuáles son las quejas y los aciertos que tienen sobre el mismo aparato. Ah, me gusta eso. Che, ¿y qué tema queda para las próximas, dentro de 3 semanas, más o menos 2 semanas, cuando nos volvamos a encontrar? ¿Qué te gustaría que charlemos? Y no sé, por ahora, ¿eh? ¿Qué te Yo gustaría? hablaría de filosofía, ¿qué es la filosofía? Así te podés explayar más. Los voy a aburrir a todos, ¿viste? Y yo te... No, pero la filosofía... Hay que bajar la filosofía para el pie de a hombre, porque uno dice, mi filosofía de vida es esta, mi filosofía de vida es aquello. Pero ¿qué es la filosofía? ¿O es Bueno, un pensamiento o es una corriente? podemos hablar ¿O es de... algo que está en boga, de moda, ahora? Claro, podemos hacer un coach filosófico y vendemos filosofía de vida, tipo libro de autoayuda. Claro, pero yo también voy a esto, a ver, hablando por ahí, desglosar un poco qué es la filosofía en términos rudimentarios para mí, para todos los que no van a escuchar que no son filósofos, porque dicen, mi filosofía es esto. Ojo, ¿eso es filosofía o es un pensamiento y es un estilo de vida? Claro, Que algo no es lo mismo, práctico, entiendo decís yo. vos. Poder dar una distinción práctica para el día a día. Exacto, Bueno, no es mala, la podemos ahí exactamente. apuntar. Mirá que si vos me tirás ese tema, yo me voy a ver obligado a tirarte otro tema, ¿no? Así que vamos a tener que hablar de la gastronomía Yo no tengo y de ningún problema, acá kayak. le ponemos el pecho. Vamos a tener que hablar de la importancia Y el de... próximo hablamos de competencia de kayak y le cuento, hagamos esto, el próximo podcast es de filosofía, sí, y el próximo es de competencia de kayak y les explico cómo tengo cicatrices en las piernas y cómo quedé flotando Dale, 400 metros cuando rompí un bote. queda, vamos. Filosofía en kayak. Ah. Bueno, quedamos así entonces. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Sí. Esto fue el segundo programa de Sapos de Otro Pozo. Desde San Juan, Gabriel Parabano, y desde Rawson Chubut, Alejandro Parabano. Vale, un saludo. Muchas gracias. Chau.